¿cuánto tiempo se tardan ustedes en validar las facturas que reciben de sus proveedores? Ok, bueno, en mi muy particular punto de vista, yo esperaría y me daría como satisfecho si el día de mañana, en algún momento del día dicen, se acuerdan de esta plática y validan una factura por el hecho de haber recordado esta plática. Y debemos de darle la seriedad que se merece al tema de la validación de la factura, y ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, en el tema de las obligaciones en la recepción del comprobante fiscal o el famosísimo XML. Bueno, todo el mundo creo que ya hemos estado en contacto con algún archivo XML. Como tal, el archivo un XML en archivo origen, pues es una serie de datos que a simple vista no nos da información. A través del formato XML, es decir, tenemos una serie de sesiones, de etiquetas al cual le vamos a asignar a un campo, a un dato específico, y en el cual nos da un origen o nos da una formación o un orden de la información. ¿Ok? Digamos que son datos aislados, tengo ya una estructura en un archivo de XML y la representación impresa como se vería ya como tal. Pero bien, actualmente, ¿cuál es el proceso para validar o gestionar un archivo XML o el manejo como tal del archivo XML? Pues normalmente vamos a generar un gasto, una compra, recibimos el comprobante del archivo XML junto con el PDF seguramente a través de correo electrónico, o bien lo descargamos a través de un portal de internet. Digamos que son las formas tradicionales o más comunes que nos hemos encontrado. Sin embargo, a veces el hecho de recibir estas facturas o los XML se quedan en estos medios, es decir, o en el portal de internet, o ¿dónde estaba almacenado tu factura? Pues en mi Outlook de mi computadora. Pero ¿qué sucede ahí? Bueno, pues obviamente si se me pierde la computadora, si me la roban o se daña el disco duro, pues obviamente seguramente esa información, pues bye, perdemos esa información. Si pasamos a un segundo nivel de administración o de gestión de estos archivos XML, bueno, genero un siguiente paso, los extraigo del portal o de mi correo y los almaceno ¿dónde? Pues en el escritorio, ¿no? En una carpeta que se llame XMLs. Pero bueno, si paso a un siguiente nivel, donde voy a ordenar carpetas o donde genero una subcarpeta por mes, entonces ya sé mis facturas electrónicas o mis XML que recibo de enero, febrero, etcétera, de enero a diciembre, pues los voy, conforme las voy recibiendo, las voy a ir capturando en cada uno de sus directorios correspondientes. Pero al final también todo esto no podemos gestionar o no podemos darle un valor agregado al archivo XML si nada más estamos llevando este control o manejo como tal del archivo XML. Es más, este archivo puede estar en más de una máquina de la empresa, es decir, puedo tener un servidor, o no, en el mejor de los casos existe orden en información recibida. Pero en ninguno de estos casos o de estos escenarios que comúnmente hemos visto, estamos validando la factura. No estamos asegurando el almacenamiento y por otro lado no estamos gestionando el archivo XML, es decir, no se está anexando la contabilidad. Y como tal, estos tres rubros, ¿qué creen? Son obligaciones como contribuyente. Miren, una vez que recibimos la factura, pues de inmediato no es un proceso que de inmediato vayamos y validemos. No aseguramos el almacenamiento, es decir, no tengo el cuidado de que esta factura la coloque yo dentro de un directorio o dentro de una USB o en un DVD, perdón, donde estoy asegurando que mi factura electrónica se está almacenando de manera segura. Y por otro lado, bueno, el gestionar los archivos XML, es decir, podemos generar acciones con ese archivo XML. Es decir, almacenar solamente vamos a guardar una carpeta de los XML y gestionar significa validar el XML, aprovechar y extraer la información propia del XML y relacionar con la contabilidad. ¿Qué es lo que nosotros proponemos a través de las aplicaciones de ContPaqui? Bueno, es gestionar este tipo de facturas. Hay un detalle importante. El almacenamiento, hay una regla específica que habla, esta regla es de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2013 del 28 de diciembre, que habla del almacenamiento. Hace rato comentábamos que es muy posible que a lo mejor ya el almacenamiento de las facturas electrónicas se vaya a 10 años
Hoy como tal siguen siendo 5 años como en las facturas de papel. Pero esta regla habla de que para efectos de los artículos 28, cuarto párrafo, párrafo 30, el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que emitan y reciban CFDIs, ¿sí?, deberán almacenarlos estos en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología en su formato electrónico XML. Ojo, no se vale almacenarlos en un disquete de 3,5, ¿no? Porque, digo, aunque es un medio magnético óptico, pues obviamente un disquete de 3,5 ya, creo que nada más para pagos del SUA te sirve, ¿no? Pero bueno, ya obviamente eso no aplicaría. ¿Cómo aplicaría? Pues mira, si estoy generando un volumen importantísimo, pues seguramente tendré que irme a la nube, ¿no? Hoy hablamos de la nube, de la famosísima nube, es decir, rentar un espacio en internet. Segundo, pues obviamente tener en mi computador donde facturo, pues hacer un respaldo a través de una USB o de un DVD o de un disco duro externo y generar ese respaldo periódicamente y tenerlo fuera de la oficina o fuera del lugar donde tengo la computadora. Porque hay dos cosas. Uno, seguridad de la información, y recuerden que estos datos ya son fiscales. ¿Ok? Que en cualquier momento, si el SAT, en una visita cordial que nos tenga y nos pida información, pues créanme que no necesariamente nos va a pedir las carpetas o las representaciones impresas, hace rato lo mencionaba. Nos va a pedir los documentos digitales o los archivos de origen, van a ser los archivos XML. Entonces, invitar esta parte del almacenamiento. Un dato importante también, porque nos habían comentado mucho el solicitado, es, oye, ¿cómo puedo hacer que las empresas, fíjate que yo recurrentemente voy a comprar a X tienda departamental y siempre me dicen, no, pues su factura, ahí en el kiosco usted solicítela. Y terminas de solicitar con tu ticket, tu factura, y aparentemente te la envían por correo electrónico, y pues llegas a tu oficina, a tu casa, y nunca llega el correo, y esperas el plazo que te dan, que es hasta 72 horas, para recibir la factura, y nunca llega, y siempre hay un peleadero con ese proveedor. Obviamente, a través de la fracción quinta del artículo 29, dice, entregar a enviar a los clientes comprobante fiscal digital a más tardar dentro de sus 3 días siguientes o 72 horas, aquel en que se realice la operación, y o en su caso proporcionar una representación impresa del comprobante fiscal. Pero, pues no queda ahí el asunto, es decir, en la fracción séptima del artículo 83, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad el no expedir o no entregar o no enviar los comprobantes fiscales de las actividades, pues con los archivos. Pero esto es muy importante. Esta fracción cuarta del artículo 84 indica que para el supuesto de la fracción séptima se aplicarán las siguientes multas según corresponda, de 12,000 a 69,000, y obviamente a quien no entregue el archivo XML o la factura electrónica de alguna operación, y en el caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente a la sanción económica, clausurar de manera preventiva el establecimiento por un plazo de 3 a 15 días. Entonces, estos argumentos me sirven para aquellos contribuyentes, primero, que no quieran entregar como tal el archivo XML, o dos, a quien se niega a proporcionarlos. Porque fíjense que todavía ya es menos el desconocimiento del archivo XML. Yo tengo unos compañeros que pues continuamente viajan a varios estados para dar seminarios, y todavía el año pasado un compañero, no se me olvida, nos causó una risa tremenda, porque llegaba a ver un hotel donde estuvo un par de días, al final del día solicita ya su factura porque va a liquidar, y le pide la factura. Entonces le dan su representación impresa a mi compañero, y dice, oye, pues necesito también que me envíe el XML, y se le queda viendo la persona que la tiene. Pues, oye, dice, ¿qué le duele a la cabeza? Dice, no tengo el XML, pero tengo paracetamol, si le sirve, ¿no? Entonces, bueno, estaba atacado de la risa. Nuevamente con desconocimiento, pues ya le explicó, no, es que el XML ya le explicó, y mejor llamó al dueño del hotel, que por ahí andaba, y ya le explicó, y terminaron, bueno, finalmente enviándolo. Pero hoy el tema del XML ya es muy común, ya no estamos tan ajenos a este archivo. Entonces, pero hay quien se niega, obviamente, porque te daban una representación impresa, y dice, no, pues ahí está tu factura, oye, el archivo XML, no, pues ya te lo envié. ¿A dónde? Si ni siquiera te daban el correo. Entonces, tenemos la obligación, si expedimos o recibimos, si expedimos solamente tenemos la obligación de entregar ese archivo XML a través de un correo electrónico, a través de una USB en ese momento de entregarlo, o bien, digo, lo más común es enviarlo por correo electrónico, ¿ok? Sí.
Bueno, digo, mira, la respuesta que daba ante tal situación que ya van varias veces que me la han preguntado es, en el tema de la factura electrónica hay dos situaciones imprescindibles por tratarse de archivos. Uno, o siempre que vengas a comprarme y yo te quieres que te dé tus archivos, tu archivo XML de la factura o tu factura en archivo digital, uno, o me tienes correo o siempre tendrías que venir con una USB y yo generarte la factura en USB. El detalle de entregarla en la USB es que pues a lo mejor no tendrías manera de comprobar que realmente se la entregaste, porque si copias el archivo en la USB y en el trayecto se le pierde, pues al final no tuvo nada. El correo electrónico, pues queda el antecedente. Aun cuando te diga, oye, no me llegó, ¿cómo no? Aquí te lo reenvío del que ya te había enviado. Oye, que no me volvió a llegar, pues vuelvo a hacer un reenvío. Porque también me decían, oye, fíjate que tampoco hay cómo puedo generar una situación en la cual el enviar un correo electrónico justifique que realmente lo recibió la otra persona. Obviamente las aplicaciones que tenemos te sirven, lo puedes colocar hasta 4 correos. Es decir, a lo mejor puedes tener el contacto principal, al jefe o al del área, o a otro contacto de compras, pagos, y uno mismo, ¿no? Es decir, pues oye, que no me llegó, pues te lo reenvío. Va a ser mucho más fácil. Entonces, para eso nos va a servir este tipo de herramientas o de recomendaciones que vamos a tener. Al gestionar el XML, bueno, con Compagí vamos a poder utilizar una herramienta que nos permita recibir, validar, almacenar y gestionar. Como es un tema informativo, no vamos a entrar a la aplicación, pero el tema de la validación realmente es importante. Y déjenme compartirles una experiencia de uno de nuestros clientes, que hoy pues es gratamente cliente y más agradecido por lo que sucede con nuestras aplicaciones y su caso. Fíjense que él pues estaba acostumbrado normalmente a pagar las facturas como le llegaban. Digo, la verdad es que el tema de la validación, como en muchos casos, pues pasaba a segundo término. Y resulta que esta empresa es una empresa que, bueno, era una comercializadora, tiene una fuerza de ventas de varias personas, pero en particular había los dos vendedores excelentes, en el cual tenían personalidades totalmente diferentes. Voy a ponerles Pedro y Pablo. Pedro era un ejecutivo comercial, muy honesto, muy recto, ordenadísimo, bueno, todo ejecutivo comercial que quisiera tener cualquier empresa. Fíjense que tuvo un viaje a Cancún por gastos de representación, tuvo un evento, una presentación del nuevo producto, y bueno, pues le fue bastante bien, regresa con la contadora Lourdes, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, contadora? Oye, ya traigo aquí mis facturas electrónicas de los gastos que hice del viaje que tuve el fin de semana. Entonces la contadora tiene una aplicación de Compagí que se llama Almacén Digital. Esa aplicación te va a permitir validar, almacenar, pero sobre todo validar las facturas. ¿Ok? Entonces yo le entrego a través de la USB o los archivos XML y la contadora los valida a través de esta aplicación. Entonces, esta aplicación como tal dice, ok, perfecto, tus 5 facturas que me entregaste están bien, Alberto, al rato te hago tu transferencia, tu pago. Pero Pablo es todo lo contrario. Pablo es muy carismático, no es nada ordenado, y por ende pues también tuvo un viaje la semana pasada, pero él fue, digamos que en Vallarta. Y en Vallarta, bueno, pues Vallarta, el calor, la disco, fin de semana, pues se gastó dinero de más que no podía comprobar. Entonces se encuentra en el pasillo a Pedro y le comenta, oye, Pedro, necesito que me hagas un favor. A ver, pues dime que te puedo ayudar. Oye, necesito que me prestes una factura. Oye, ¿cómo que te prestes una factura? Sí. Es que fíjate que se me perdió un dinero y necesito comprobarlo y necesito que me den, la contadora me lo pague, etcétera. Oye, no, pues no puedo hacer eso porque ya entregué todas mis facturas. No importa, mira, le cambio el nombre al archivo. Dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a hacer eso? La verdad es que no puedo hacerlo. Dice, bueno, si no, no te presto el coche para que lleves a tu novia el fin de semana. Dice, no, pues ya me atoraste, pues ahí te va el archivo. Se lo presta. Pablo hábilmente va a la computadora y le cambia el nombre del archivo, le cambia el nombre como tal al archivo, y va con la contadora Lourdes y va Pablo con sus 3 o 4 comprobantes, y entre ellos esa factura electrónica, ¿sí? Y la contadora Lourdes se percata que esa factura, pues a la hora de meterla al almacén digital, dice, ¿qué creen?
Pues mangos, ¿qué pasa? Porque ese documento ya lo tengo en el almacén digital, es decir, ya fue presentado, ya está dentro de mi almacén digital. ¿Qué pasa si no valido? Pues seguramente la pago, ¿no? Pero ahí no terminó el asunto, es decir, en esta empresa sucedieron varias cosas a raíz de esa situación. Obviamente, pues le rechazaron el comprobante. Oye, pues no, necesito ver con tu jefe, con el jefe del área, para ver qué vamos a hacer. Obviamente estas personas ya no trabajan en la empresa. ¿Por qué? Porque al final se dieron cuenta de que los dos ejecutivos tenían casi 3 años trabajando en la empresa, donde viajaron al menos 2 veces al mes. Pregunta, si me lo hicieron una vez, ¿tendré la certeza de que fue la única? No, ¿verdad? Yo tendría que hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Pues señores, se tuvieron que poner a revisar factura por factura durante los 3 años que tenían estas personas en la empresa. El resultado ya no se fue como fue, pero el que haya sido, es decir, si no llevo un proceso de validación, hoy corre el riesgo que como empresa, como persona, esté pagando facturas que quizá no debería estar pagando. Lo de menos es que a lo mejor dices, oye, en tu caso me compartías, oye, a lo mejor por monto, si es un monto considerable, sí la valido. Oye, pero ¿qué pasa si te presento 50 facturas de 1,000 pesos? Digo, no seguidas, por supuesto. Al final 1,000 pesos, y resulta que ninguna de las 50 es válida. Al final dirías, oye, una factura de 50,000 la vas a validar. Claro que sí, pero 50 facturas de 1,000 no las validaste. Ese es el punto. Y con esto, por eso les repetí hace rato, digo, si mañana llegan y validan una factura por lo que comentamos en este momento, me doy por satisfecho. ¿Ok? Señores, el proceso de validación es tan importante como el emitir una factura. Y hoy estamos expuestos a muchas cosas tecnológicas. Hace rato mencionaba yo el caso del CBD. Si bien la factura electrónica tiene muchísimos elementos de control y prácticamente es inviolable, pues de todos modos no deja de ser un archivo. Pero hoy tenemos elementos digitales que nos permiten llevar esa validación al máximo nivel de seguridad para que nosotros como contribuyentes, por un lado, estemos generando facturas de manera correcta, pero también las que recibamos cumplan con todas las disposiciones de ley. ¿Ok? ¿Sí tiene sentido para ustedes? ¿Sí? Pues como les repito, si mañana hacen una validación a raíz de esta plática, me doy por bien servido. Entonces, pues una reflexión seria es, ahora que vamos a preparar para los cambios definitivos en materia de fiscal, pues Compact, nosotros como Compact, bueno, vamos a ver lo importante que es contar con un proveedor que pueda ofrecerte varias opciones de facturación, que dé valor agregado a tus procesos y para garantice el nivel de servicio para la emisión y timbrado de tus FDIs. También podemos estar de acuerdo en que gestionar las facturas electrónicas es más que almacenarlas, es decir, si gestiono la factura a raíz de la información que viene en el XML y no solamente guardarlas o almacenarlas, pues va a ser un mejor proceso. Y bueno, la herramienta que tenemos de control de gastos, bueno, esto no lo vimos, en un sistema de bancos va a permitir llevar un estricto control de todos los gastos que está generando a través de otra aplicación que no presentamos en este momento, porque no es el foro, pero pues también tenemos soluciones de este tipo. Ahora, les preguntaría a ustedes, con lo que vimos el día de hoy, ¿les queda claro o tiene alguna duda en particular con el tema de cómo afectarían parte de las reformas? Hace rato platicábamos, a grosso modo, de los cambios que podrían tener el tema de la factura electrónica, ¿ok? ¿Cómo impactarían nuestras empresas y nuestros procesos? Yo les diría, pues señores, sí estamos ante un cambio inminente en la manera de trabajar. Hoy cada vez la parte digital va a tener mucho más peso que en los procesos que estábamos acostumbrados a hacer. La invitación sería dense la oportunidad, obviamente, de hacer el cambio lo antes posible también. ¿Por qué? Porque si bien muchos de estos cambios puedes tener un periodo de transición, pues nosotros en este momento, hoy yo les puedo decir que todo empieza a partir del 1 de enero. Sí, hasta que no se publique en el diario oficial no sabemos si efectivamente empezará el 1 de enero todas las disposiciones fiscales que hasta ahora que se han estado presentando, cuáles quedaron autorizados y cómo estarán aplicando. El punto es que si tomamos acciones en este momento para hacer esos cambios, seguramente tendremos un tiempo suficiente para madurar y conocer
el proceso de manera digital, que seguramente ya lo estamos emprendiendo, solo que no tenemos todas las herramientas disponibles para poder llevar un proceso de administración digital. Pero quisiera conocer sus comentarios, dudas,